Yo esta mañana me gustaría leeros la palabra de Isaías 53. Para mí personalmente, esta palabra es el corazón del Antiguo Testamento. Nos habla de algo tan precioso como la vida de Cristo. Amén. Dice la palabra en Isaías 53, hermanos. ¿La tenemos? Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer su santa palabra. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. El 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice el 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, hermanos, fuimos nosotros curados. Dice el 6 también, todos, sin excepción, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, dice la palabra. Y el 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca, dice la palabra, hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Oh Dios, con todo eso, hermanos, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Dice que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová se hará en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y el 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Señor, gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, de verdad, gracias. En efecto, hermanos, Cristo padeció a favor nuestro y en nuestro lugar, lo cual se afirma lisa y llanamente en esta porción de la Escritura. El profeta nos revela a través del Espíritu
que es cosa cierta que todos nosotros somos culpables. Delante de Dios nos descarriamos como ovejas, cada cual coge su propio camino. Lo dice la palabra. Y nosotros, si nos ponemos de verdad a mirarnos, nos damos cuenta que eso es una realidad muchas veces en nuestras vidas. Nos inclinamos y nos apartamos de Dios. Y nos cuesta muchas veces volver a Él. Nos cuesta. Tenemos esos tiempos donde parece como si todo ya lo tuviéramos hecho, pero en realidad no está hecho. En realidad andamos por lo que Él diseñó en nuestras vidas. Ese es nuestro carácter, hermanos, natural, por naturaleza. Tirar siempre para nuestro camino. Y muchas veces, sin darnos cuenta, dejamos al Señor en el segundo lugar. En ese lugar que luego, cuando nos volvemos a despertar, porque Él viene a despertarnos, nos damos cuenta que vamos por un camino, que creemos que ese camino es el que tenemos que andar, pero que no es el camino que Dios diseñó para nosotros. Es nuestro carácter, hermano. Y por nuestras propias fuerzas somos incapaces de volver al Señor. Él sabía todo esto y nos miró y nos amó. Aún sabiendo todo eso, nos miró y nos amó. Créete esta mañana, hermano y hermana, que Dios en verdad te ama. Créetelo. Atesóralo eso, como el mayor tesoro que puedas tener en tu corazón. Dios me ama. No sé por qué, pero sé que me ama. ¿Por qué? Puedes darle muchas razones. ¿Sabéis por qué razón sé yo eso? Porque es bueno. Él me ama porque es bueno. Y eso, aún en las dificultades más profundas, en los momentos más duros, más oscuros, siempre brilló en mi corazón. Dios me ama porque Él es bueno. Por eso Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, como dice el versículo 4. Aquí vemos que no solo los llevó sobre sí, sino que los quitó de aquellos a quienes sanaba. Dios, cuando haga algo en tu vida, lo hará bien. Lo hará completo. Dios no es un Dios de a medias. Él, cuando haga algo en tu vida, créelo, lo hará bien. Lo hará completo. Dice que los llevó sin quejarse esos dolores y esos sacrificios, sin echarse para atrás en aquella cruz. Y con ellos perseveró hasta el final, en que pudo gritar en aquella cruz: consumado es. De verdad, hermanos, ¿creéis que alguien haría algo así si de verdad no amara? Esta mañana la palabra puede pasar que ya la sepáis,
que ya hayáis oído todo esto. Pero estamos a 1 de año y me gustaría que la Iglesia cogiera conciencia del Dios tan maravilloso que tenemos. Que no venga nunca el enemigo y te robe de tu mente lo que es Dios para tu vida. Atesora a este Dios. Cuida a este Dios. Mima a este Dios. Ama a este Dios. Porque Él te ama. Dice que fue azotado, herido, afligido, dice el versículo 5. Azotado no conforme a la misericordia de la ley judía, que no permitía más de 40 azotes, ni aún al peor de los malhechores, sino según la costumbre bárbara de los romanos, como pueblo insensible a las leyes de Dios. Era un pueblo insensible a las leyes de Dios. Era una justicia insensible a las leyes de Dios. Por eso fue azotado de aquella manera. Pilatos, hermanos, el juez que lo condenó, Pilatos llevó a cabo esa dureza con la intención de que fuese un sustituto de la cruz. Le doy más fuerte, lo castigo más y a ver si se ablandan ese pueblo. Pero el pueblo, hermanos, no se ablandó y Dios ya había recibido un castigo fuerte según la ley romana. Pero además, resultó ser un prólogo, la cruz, un prólogo de todo aquello que los romanos hicieron ya con él. Sus manos, sus pies, su costado fueron atravesados. ¿Por qué? Por un amor que el hombre hoy en día todavía no comprende perfectamente. Hermano, el amor de Dios es tan profundo que el hombre no tiene conocimiento para poder llegar a comprenderlo. Es demasiado profundo para nosotros, demasiado intenso, demasiado puro para que nosotros podamos llegar a entender tal clase de amor. Y Él viene y te dice que te ama porque es bueno. Dice el versículo 8 que fue cortado de la tierra de los vivientes. Hermano, esa expresión enérgica con la que se da a entender tanto la violencia de su muerte como la injusticia de su condenación y lo prematuro de su partida en la flor de la vida, nos debe hacer ver los beneficios de su gracia redentora sobre cada una de nuestras vidas. Atesora todo esto. Eres demasiado importante para Dios. Él tiene su vista puesta en ti.
Créetelo, hermano. Cógelo esta mañana. Vívelo en este tiempo. Disfrútalo. Dale las gracias. Porque cuando le damos las gracias, porque hemos entendido, el hombre vive. El hombre vive. Porque si podemos vivir es porque vivimos en su gracia. Su palabra nos dice en Hechos 10:38, pasó haciendo el bien. Y en Primera de Pedro 2:22 nos dice que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. No ofendió jamás de palabra ni de obra. Nadie pudo redarguirle de pecado, porque no hubo pecado en él. Aún pasando por este mundo lleno de pecado. Dice en Juan 8:46, el juez que lo condenó, Pilato, no halló falta en él. Aún el ladrón que le acompañó en el suplicio y el centurión que presidió la ejecución declararon por sus bocas que solo era un hombre justo. Solo era un hombre justo. Esta mañana, hermano y hermana, lo que me gustaría es que la iglesia cogiera conciencia del Dios tan grande que tenemos. Por favor, hermanos, que no venga el enemigo a robarte lo que ya es tuyo por derecho propio, porque lo ganó Cristo en la cruz para nosotros. Nosotros, como pueblo suyo, como hijos suyos, somos los beneficiarios directos de todo lo que Él consiguió en la cruz. Atesóralo. Atesóralo en estos tiempos. En estos tiempos que hay, que todo vale, donde el hombre se pierde por caminos y no sabe ni siquiera por dónde va muchas veces. Viene un Señor y te dice, vente conmigo, que yo te amo, que yo morí por ti, que tú eres importante para mí. El versículo 10 nos dice que Jehová quiso quebrantarlo. Era la voluntad de Dios, el Padre, que su Hijo fuera enviado a morir en la cruz por un mundo que está perdido. Juan 3:16. Al hacer de Cristo un sacrificio expiatorio para todos los pecados, se cumplió el propósito redentor de Dios de conducir a muchas personas a una salvación eterna. A eso vino Cristo. A coger a un hombre que estaba perdido, que no tenía ni siquiera metas, que su meta era el foso, y a llevarlo con él a su gloria. Él vino
a rescatar. Pero le pidieron un precio, iglesia. Ese precio, él dijo, sí. Ese sí que dijo en Getsemaní, ese sí que dijo allí, fue la clave de todo el Antiguo Testamento y de todo el Nuevo Testamento. Él allí hizo realidad todo lo que el Padre había propuesto en su corazón para salvar a este mundo pecador, a este mundo y al que de verdad tiene ganas de seguirle. Ese sí, no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dijo. Ahí cambió todo. Ahí se hizo realidad todo lo de antes y se hizo realidad todo lo que vino después. Porque Él ya decidió en ese momento morir por la humanidad. Ya estaba decidido cuando Él murió. Ni Pilatos podía hacer nada, ni Barrabás tuvo que hacer nada, ni el pueblo de Dios podía hacer nada, porque Él ya lo decidió. Las palabras, hermanos, vivirá por largos días, como dice, significan que resucitará de los muertos y vivirá para siempre. Y por cuanto derramó su vida hasta la muerte, dice el versículo 12, se le ha dado una gran herencia al pueblo de Dios, como hemos estado hablando. No lo olvides. Dios prometió recompensar a Cristo por su muerte y Cristo a su vez promete compartir su recompensa con todos los que le sigan en la batalla contra el pecado y contra Satanás. Mediante el Espíritu Santo. Él nos dejó su Espíritu. Y nosotros, a través de su Espíritu, pelearemos esa batalla. Pero lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es tan grande, hermano, que esta batalla llegará a un momento que la veremos tan pequeña, al punto que diremos, y yo me preocupaba por estas pequeñas cosas. Si yo hubiera sabido lo que tenías preparado para mí aquí, aquello era nada comparado con lo que tú tienes. Pueblo de Dios, Iglesia de Cristo, ama a tu Señor. Ama en la medida que puedas, en la medida que sepas, porque eso es agradable y conforme al corazón de Dios. Y para concluir, hermanos, en Isaías 52, 15, nos dice, asombrará. Hay una palabra que dice asombrará, que traducida del hebreo al griego es, esta palabra significa esparcida o rociada, dando a entender que esta frase se refiere a la limpieza, purificación espiritual que las personas de todas las naciones experimentarán cuando reciban el mensaje
del siervo sufriente Jesús. Habrá una limpieza a través del Evangelio en este mundo. Ahí está lo que Cristo vino a hacer. Él le dio una oportunidad a este mundo que no hay nadie que se la haya podido dar. Y en esa limpieza el Señor, a través de su palabra, llevará a muchos a su reino. Ese es el propósito redentor del Señor. Y que las personas de todas las naciones experimentarán cuando reciban el mensaje del Evangelio. Es tiempo, hermanos, de ir a Getsemaní. El otro día lo hablábamos y hoy me gustaría recordarlo. Es tiempo de ir a Getsemaní. Getsemaní no es un sitio fácil, porque no es fácil, pero hay que ir a Getsemaní. Y allí te encuentras delante de una realidad. Y tienes que decidir en tu corazón. La Iglesia debe decidir en este tiempo. Todos debemos decidir en este tiempo. Señor, ¿sigo haciendo mi voluntad? ¿O de verdad, entiendo que tú me has amado de tal manera que no podré encontrar nada, ni nadie, ni cosa alguna que pueda amarme como tú me amas? Y te digo que sí, que sea tu voluntad y no la mía. Es ese tiempo, hermanos, el que nos está pidiendo el Señor ya en esta hora. El ir allí a Getsemaní y decirle, no sea mi voluntad, Señor, sea la tuya. Y no es fácil, pero la recompensa es tan grande. La recompensa es muy grande. Es una recompensa que no nos podemos imaginar, ni siquiera como personas. Nuestro entendimiento no va a poder entender la magnitud de esa recompensa. Imaginaros. Porque no es una recompensa que la pueda fabricar el hombre. No es una recompensa que se haya hecho en este mundo. Es una recompensa que va a venir de arriba, de los lugares celestiales, donde se diseñó todo y de donde vino nuestro Salvador. No son cosas del mundo, son cosas de Dios, hermanos. Cógelas. Cógelas. Es ese tiempo, hermanos. Y este año, Dios quiere de verdad que nos sentemos, que lo pensemos y que digamos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y te voy a decir algo. Si un día te caes, no te preocupes. Dice que abogado tenemos delante del Padre.
Pero cuando Dios ve que queremos en nuestros corazones hacer su voluntad, Él se alegra. Él viene, vente, que yo te ayudo, que yo estoy aquí contigo, porque yo estoy viendo tus intenciones, intenciones conforme a mi corazón. ¿Entendéis, hermanos? Es ese tiempo y el que de verdad se lo proponga, ese va a haber recompensas. Va a haber recompensas. Decirle sí a Cristo en Getsemaní no es cualquier cosa. Él lo va a ver como algo especial. Porque Él está esperando que le digamos que sí. Amén. Iglesia, es tiempo de que cada uno se ponga delante del Señor. Que se ponga y que le diga, Señor, yo quiero lo que tú tienes para mí. Hermanos, Él se dio por completo por cada uno de nosotros. Él fue el que nos amó primero. No lo olvidemos nunca. Yo no tenía amor por Él. Él tuvo que tenerlo primero por mí. Él vino y llamó a mi puerta. Y me dio la capacidad de poder decirle que sí, aunque no lo entendía, aunque no comprendía. Y de verdad, hermano, es lo mejor que he hecho en mi vida. Lo mejor que he hecho en mi vida. Porque he conocido una forma de ir diferente, porque Él es el que cambia la forma. Él es el que transforma. Él es el que cuida, el que cada día tiene esa cosa por cada uno de nosotros.